Viernes 10 de octubre. Segundo viernes ya de este mes de octubre, hermanos, y es una bendición, un privilegio el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, le dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién nos arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse ahí. Y así la situación final de aquel hombre resulta ser peor que la de antes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con el estudio y meditación del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Desde hace 2 días, pues hemos iniciado este capítulo 11, donde veíamos la petición que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Fue allí donde Jesús entonces les entregó la oración del Padre Nuestro. Pero luego veíamos cómo el Señor exhortaba a sus discípulos para que pudiesen ellos orar con atrevimiento y con fe. Pero sobre todo a orar con toda seguridad y confianza. Pues Él mismo les dijo: pidan y van a recibir, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. Ahora, hermanos, el Evangelio de San Lucas agrega a este capítulo una sección donde Jesús tiene algunos conflictos. De hecho, acá se nos presentan 2 conflictos que el Señor Jesús va a buscar o va a enfrentar ante aquel grupo de personas que le seguía. Veamos obviamente el primero de ellos, cuando se nos presenta que Jesús ha expulsado un demonio, o sea, ha hecho una liberación, y ante aquella acción de Jesús surge la reacción del pueblo. De hecho, el Evangelio dice: algunos dijeron. Quiero recordarle que cuando leemos el texto de San Marcos, el Evangelio de San Marcos sobre este relato, nos dice que fueron los escribas y fariseos los que murmuraron. San Lucas no nos dice, solo dice: algunos dijeron. ¿Y qué dijeron? Bueno, dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Primero puedo recordarle, hermano, que antes del Señor Jesús nadie echaba fuera demonios. En el Antiguo Testamento no se nos describe
que algún profeta o que algún hombre de Dios hubiese tenido la autoridad para expulsar demonios. El Señor Jesús fue el primero sobre la tierra en atacar de frente a los demonios. Pero veamos cómo ahora que el Señor está haciendo esta acción, en lugar de que el pueblo se alegrara, en lugar de que aquel pueblo le diera gloria a Dios porque personas que habían estado atadas por el demonio ahora eran liberadas, en lugar de dar gracias o en lugar de estar pues de acuerdo con lo que estaba haciendo el Señor, comenzaron a criticar. Esto, hermanos, es típico de los que no hacen nada, ¿verdad? Y critican todo. Aún hoy en día, pues siempre hay personas que van a criticar. Pero notemos también cómo aun cuando ellos están criticando, están dando por verdad una acción. Y es que dicen, expulsa a los demonios. Ellos no están negando que la liberación fuera real. Al contrario, ellos dicen que sí, ¿verdad? Y eso pues es especial porque no refleja entonces la autoridad, el poder del Señor para expulsar demonios. Lo que ellos están poniendo en duda o critican ahora es a través del poder de quién es que el Señor está expulsando demonios. Y esto, hermanos, aún hoy en día, fíjese, todavía se siguen dando esas críticas. Lastimosamente, hay personas que no comprenden el poder de Dios y piensan que solo los brujos son los que pueden hacer ese tipo de cosas. Pero se olvidan que claramente la palabra de Dios nos dice que el Señor a sus discípulos les dio el poder y la autoridad. Y es con ese poder y autoridad de Dios que se expulsa un demonio. Ahora, el segundo conflicto es donde se nos dice que otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Esto de pedir señal, fíjese, no era nada nuevo, ya que Israel, ellos se habían acostumbrado a pedir señales, aún de aquellas cosas que tenían aspectos espirituales. Esto se debía a que Dios mismo había utilizado las señales para poder respaldar su obra. Cuando vamos, por ejemplo, al libro del Éxodo, nos damos cuenta que Dios mismo, cuando envió a Moisés ante el faraón, le dio dos señales y le dijo, estas serán las señales que yo estoy contigo, ¿verdad? La primera era su bastón, que al tirarlo al piso, pues se convertía en serpiente, y cuando él lo agarraba, pues era obviamente un bastón de madera. La segunda era su brazo, que al meterlo sobre su costado, pues le salía leproso, y al volverlo a meter, era obviamente limpio. Y así podríamos hablar, ¿verdad?, de tantos hombres de Dios, como ante Noé, pues Dios le dio una señal. A Gedeón, ¿verdad? Gedeón pues le va a pedir una señal y Dios se la va a dar. Y así vamos a ver muchos hombres de Dios quienes pidieron señales. Ahora el pueblo está haciendo lo mismo. Pero el punto es que cuando acá piden señal, no la piden para fortalecer su fe, sino que la piden como símbolo de incredulidad. Por esa razón es que el Señor va a decir que no se les va a dar señal, sino, más adelante lo va a decir, la señal de Jonás. Ahora, pero como el Señor Jesús conocía, dice la palabra, sus intenciones, comenzó a defenderse, comenzó a explicarles
lo que obviamente estaba sucediendo. Y por eso les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Esto Jesús lo dijo porque realmente, hermanos, si algo podemos nosotros observar de los demonios, es que trabajan unidos para atacar al ser humano. O sea, la maldad está unida para hacer el daño, ¿verdad? Entonces, es ahí donde unidos es que ellos son fuertes. Pero por eso Jesús dijo: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Y sería imposible. Pero luego el Señor les dijo: ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces les preguntó: ¿y con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Debo contarle que los fariseos tenían exorcistas o personas que expulsaban demonios a su estilo, ¿verdad? O sea, de acuerdo a como ellos lo consideraban. Pero decían que lo hacían con el poder de Dios. Jesús les dice: si eso es así, ellos serán sus jueces, ¿verdad? Porque la obra que Jesús estaba haciendo era verdaderamente una señal clarísima del reino de Dios. De hecho, les va a decir: si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ahora, con todo esto, el Señor les ha explicado cómo es o con el poder de quién es que puede expulsar demonios. O sea, les está diciendo que Él expulsa a los demonios con el poder de Dios. Pero ahora el Señor va a explicar cómo lo hace. Y este texto es importante, ¿verdad? Para que nosotros también podamos entender cómo lo hacía el Señor. Y mire que les dijo: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero ¿cómo vencer a ese hombre fuerte? Con otro más fuerte, dice el Señor, quien lo asalta, lo vence, le quita las armas en que confiaba y dispone de sus bienes. Esto, hermanos, es exactamente lo que sucede en una expulsión de demonios. O sea, esto es exactamente lo que sucede en una liberación. Porque notemos, Jesús presenta a Satanás como un hombre fuerte y bien armado, que guarda su palacio. Y debo decirle, hermano, que la palabra de Dios, cuando nos describe en Apocalipsis cómo fue arrojado a la tierra, también el libro de Ezequiel, capítulo 14, igual Isaías, capítulo 28, nos describen que fue arrojado a la tierra, pero solo se nos dice que le fue quitado el lugar que él tenía en el cielo, porque él era un querubín protector. Y Dios le quitó ese lugar. Pero claramente la Biblia no dice que Dios le haya quitado ni su poder, ni su belleza. Entonces vemos cómo claramente Jesús dijo que es un hombre fuerte y bien armado, que guarda su palacio. Esto, hermanos, es importante porque mucha gente, fíjese, mucha gente hasta viene y subestima al diablo cuando comienza a decir diablo chuco, diablo vencido, etcétera, y se les olvida que es un enemigo fuerte. Es un enemigo fuerte de quien tenemos nosotros que pararnos firmes para poder vencerlo. Ahora, se presenta, pero sin embargo el Señor también se presenta a sí mismo como alguien más fuerte, ¿verdad?
que lo que hace es quitarle las armas, vencerlo y disponer de sus bienes. A esto es lo que se conoce como la guerra espiritual. Y cada vez, hermanos, que una persona es liberada, cada vez que una persona es sanada, se realiza esta guerra espiritual. Pero esto, ya dijimos, es una muestra, es una señal que el reino de Dios está presente entre nosotros. Ahora, debo recordarle que esos bienes que Satanás posee son los seres humanos, ¿verdad? Que él posee y que los posee por su maldad. Por eso es que los posee. Sabemos que lo que el enemigo busca es oprimir al hombre, es hacerle daño, es atarlo y finalmente matarlo. O sea, esa maldad del enemigo va a buscar siempre hacer daño. Y las personas que no conocen a Cristo, las personas que no creen en Cristo, hermanos, están siendo oprimidas por el enemigo. Yo creo que a veces sorprende, ¿verdad?, cuando vemos cómo sufren las personas cuando están lejos del Señor, porque son vulnerables. Y el enemigo, hermanos, no va a tener piedad para hacerle daño a la gente. Pero Cristo, hermanos, es un Dios de amor. Cristo nos liberta. Él rompe cadenas. Él nos hace libres. Por eso es que es importante que todo aquel que está pasando situaciones de dificultad de este tipo, busque de Dios. Tal vez alguien que esté escuchando este audio dirá, ¿cómo puedo hacer? Bueno, busque de Dios, hermano, donde usted lo puede encontrar. Si de algo le sirve, pues comuníquese conmigo, yo le puedo ayudar. Pero ante todo, busque de Dios. Porque en la medida que nosotros buscamos, creemos, le servimos a Dios, es ahí donde el Señor va a obrar, ¿verdad? Luego el Señor va a presentar también lo que sucede con esos demonios que salen de las personas. El Señor dijo, cuando un demonio es expulsado, andan viajando por lugares áridos, buscando reposo, buscando un cuerpo, porque ellos lo que buscan es un cuerpo para poder morar en él. Pero al no encontrarlo, regresa a su antigua casa. ¿Y cuál era su antigua casa? Pues la persona de donde salió. Oiga, y si le encuentra barrida, limpia, arreglada, dice, pero vacía, regresará a morar ahí. Y ya no va a regresar solo, sino con 7 demonios más. Y dijo el Señor, y la situación final de aquel hombre resultará ser peor que la primera. Por eso creo que esto es el centro de esta enseñanza, en que, hermanos, cada vez que el Señor pues nos hace libres, es importante que nosotros podamos tener verdaderamente a Cristo en nuestro corazón. Ante esto, abramos siempre el corazón para que el Señor pueda morar en nuestras vidas. Porque debo recordarle, si Cristo está en usted, o sea, si usted es una persona que cree en Cristo, tranquilo, el enemigo no le puede tocar. Pero si usted es una persona que está jugando a ser cristiano, yo siempre digo, mire, no juguemos a ser cristianos, porque el diablo no anda jugando a ser diablo, hermano. Él anda en serio. Y por eso es que es importante, ¿verdad?, que nosotros vivamos nuestra fe para tener siempre ese respaldo de Cristo y que el enemigo no pueda tocarnos. Por eso, ánimo,
Que Dios proteja y bendiga nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.